Dios los bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra. Ahorita acabo de hacer un estudio en relación a los falsos profetas. Voy a eventualmente hacer uno en relación también, para terminarlo, en relación a las falsas profetisas que engañan al pueblo de Dios, engañándoles, sobre todo mintiéndoles en relación a la salvación, en relación a las obras, y sobre todo robándolos con los diezmos. Los diezmos monetarios, los diezmos no son monetarios, no estamos bajo la ley, eso ya lo expliqué en otro estudio. Entonces, una de las formas que podemos nosotros mirar, iglesia, tienen que saber, tienen que entender de dónde se están alimentando. Si es la palabra de Dios, está bien, está bien. Pero muchas veces le haces más caso a lo que dice el pastor, lo que dice lo que está enseñando, no siendo una persona escogido por Dios. ¿Cómo lo sabes? Una de las cosas que tú puedes saber si estás siendo engañado es, si tú estás haciendo lo que te dice el pastor y lo que estás estudiando y no tienes paz, estás siendo engañado. Estás siendo engañado. Fíjate lo que dice Jesús. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En 16:33 dice, esas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Juan 20, del 19 al 21 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Yo recuerdo a mi madre, ella pues sí, se puede decir que era ella devota, devota, ándale, ya ahorita se me fue, si es devota. Ella iba a la iglesia, ella iba a misa cada domingo, y yo la miraba siempre rezando, pidiendo. Muchas veces yo inclusive llegué a escuchar sus plegarias. Lo que ella pedía, mi madre no tenía paz, no tenía paz. ¿Por qué? Porque Satanás busca la forma de que no obtengamos el evangelio, que no creamos. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lo tuerce y obviamente engaña a las personas para que se tuerza el evangelio. Entonces, nosotros, a través del evangelio, que es Jesús, en Jesús podemos tener paz. Es la única forma de tener paz. Entonces, si tú no tienes paz, aquí quiero cubrir dos cosas. En relación en donde te estás alimentando de la palabra, en donde te estás alimentando de la palabra, si no tienes paz en tu corazón, algo te están enseñando mal. Algo te están enseñando. Puede ser superficial nada más. Lo dice la palabra. Entonces, yo ahorita te voy a dar, es necesario, Pablo mencionó nombres. Pablo mencionó nombres. ¿Verdad? Ustedes si estudian las cartas, ahí dice, cuídate de tal y de tal persona. Entonces, el Señor nos prohíbe juzgar, pero sí podemos mencionar aún los nombres de los falsos profetas, porque es evidente, ¿verdad? Tal vez voy a hacer ahorita lo voy a decir superficialmente, muy probablemente yo pueda hacer
un video exclusivamente con nombres de falsos profetas. Les voy a decir algunos nombres. ¿Por qué? Porque hay gente que se está alimentando de esas, de la palabra, pero luego le tuerce ya lo que ellos le agregan. Entonces la gente, por su corazón duro, están siendo castigados por Dios mismo, por Dios mismo. Y fíjate, vamos a mirar lo que dice la palabra. Salmo 28:3. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Ahorita vamos a mirar algunas de las cosas. Yo ya hice un video en relación a la maldad. Viene la ira de Dios contra chicos y grandes. Y fíjate por qué. Salmo 38:3. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque no ha sido lavado con la sangre del Cordero. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, profetizando acerca de Judas, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Judas traicionó a Jesús. Salmo 35, 19 y 20. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guíen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová, no hay paz para los malos. Todos somos, todos sin excepción, tenemos maldad en nuestro corazón antes de que el Señor nos lo cambie. Todos. Entonces, si tú te alimentas de la palabra y el Señor no te ha cambiado tu corazón, no has nacido de nuevo, necesitas arrepentirte y recibir a Jesús, a poner a Jesús como todo. Jesús debe de ser todo para ti. Isaías 57:21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Jeremías 6:13-14. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Me voy a enfocar ahorita en este versículo. El Señor, escogiendo al pueblo de Israel, una vez que viene y conquista a estos pueblos que tenían mucha maldad, precisamente a causa de la maldad de ellos, es que usó Dios al pueblo de Israel para matarlos, mataron a mucha gente. Entonces, en el tiempo de Jeremías había mucha maldad, se apartaron de la ley de Dios, se apartaron haciendo iniquidad desde el más chico hasta el más grande. En el mismo templo que había construido Salomón, ahí mismo tenían ídolos, adentro. Entonces el Señor, a través de Jeremías, les llama la atención. Y Jeremías anduvo profetizando por muchos años, por décadas. ¿Saben cuántas personas creyeron en Jeremías? No le creyeron, no le creyeron. Yo por ahí miré había una persona ahí que también es contemporáneo con él, Habacuc. Habacuc también él cuando Jeremías, en el tiempo también de Jeremías, él también anduvo
profetizando, compartiendo lo que el mismo Jeremías le había dicho el Señor. Aunque también el Señor habló a través de Habacuc. Entonces, ¿qué le pasó al pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías? Fue destruido el templo y fue arrasado el pueblo de Israel. Murieron grandes, ancianos, mujeres, niños. Eso sonara como que Dios es un Dios cruel. Fíjate, el Señor dice, búscame, búscame, camina en mis estatutos y vas a tener paz. Vas a ser próspero espiritualmente. Todo es bendecido. Entonces el Señor, como es celoso, mueren. Mataron miles y miles y miles de personas. Babilonia precisamente. ¿Por qué? Porque ellos preferían hacerle caso a los falsos profetas. Yo en el otro estudio acabo de hacer, había un falso profeta, el que aparece en la Biblia, Ananías, que él les decía, no, aquí hay paz y seguridad, no se preocupen. Dios dice que vamos a tener todo bien. Entonces vino Jeremías y les decía, no, él no está hablando la verdad. Ananías está mintiendo. Arrepiéntanse, cambien su camino. Entonces, no le creyeron a Jeremías, no le creyeron. Entonces, Jeremías le profetizó a Ananías de que iba a morir en menos de un año y murió. Se cumplió la profecía. Y ya eventualmente le profetizó al mismo rey. Dice, ¿sabes qué? Tú mismo, dice, vas a ser llevado cautivo y lo último que vas a ver es la muerte de tus hijos. Y eso pasó. La gente no tiene temor de Dios. Fíjate, y ahorita voy a mencionar esto. En Génesis tenemos el ejemplo de cómo Dios crea, Dios en la creación, terminó su obra en el séptimo día, pero en el sexto día creó al hombre, a la mujer, y la mujer fue engañada. Y por haber sido engañada la mujer, Adán pecó. Eva, que representa la iglesia es engañada. En este caso también el pueblo de Israel, tomando como ejemplo el pueblo de Israel, es engañado. Entonces viene Jesús y muere, peca, se hace pecado. No que él pecó, sino él toma el castigo del pecado de Eva. Viene y peca, él lleva el castigo, porque Eva y Adán uno son. Jesús y la iglesia uno son. Jesús lleva el castigo. Pero ¿se acuerdan lo que le dijo la serpiente, Satanás, a Eva? No morirás, no vas a morir. Bueno, ahorita Dios todavía está creando. Estamos en la creación. El primogénito que es Jesús, en el reino de Jesús donde va a reinar Jesús. Y va a haber personas que van a trabajar con Él. Los está llamando para el reino de Él. Entonces, ¿qué dice Jesús? Síganme. El que tenga oídos para oír, sígame. Entonces, ¿pero qué dice Satanás? ¿Qué le dice a la gente? ¿Qué te dice a ti
no vas a morir. A veces uno va y exhorta a la gente, mire hermano, Jesús vino a llevar nuestras iniquidades en la cruz, pero Dios no nos está dando permiso para seguir pecando, no. Si usted sigue siendo esclavo del pecado, usted no se ha arrepentido, Dios no le ha cambiado su corazón, arrepiéntase hermano, crea lo que dice Jesús, porque si usted cree lo que dice Satanás, que usted no va a morir, usted va a morir. ¿Y cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba de que Eva fue sido engañada? Nosotros lo podemos mirar. Morimos en la carne. Esa es la prueba. Entonces, espiritualmente, ¿cuál es la prueba? Si tú lo estás viendo carnalmente, espiritualmente, tenemos que creerle a Dios. Entonces, ¿qué vienen? Vienen unas personas y te dicen, no hay problema, hermano, usted puede tener, Dios quiere que usted tenga todo eso. ¿Por qué? Para justificarse Él, de que Él puede ser. Cuando yo hablo en contra del dinero, no es porque yo esté amargado, a lo mejor porque pudiera sonar como que si uno estuviera amargado porque no tiene uno dinero. Es necesario dejar todo para tener paz. Yo tengo paz en mi corazón. ¿Cómo puede explicar uno algo? La paz no es sensual, es sobrenatural. Entonces, ¿cómo lo puede explicar uno? No puedes, no puedes. Fíjate lo que dice Jesús. Porque desde el más chico, Jeremías, obviamente profetizando, ¿verdad? Está hablando lo que dice el Señor. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Esa es la maldad. Esa es la marca de la bestia, la maldad. Y desde la violencia, todo lo que es maldad, la maldad más grande es no creer, no creerle a Jesús. Esa es la maldad más grande. Ese es el pecado de muerte, que no creas. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz. ¿Qué es liviandad? Es superficial. Es superficial. No es seria, es por arriba nada más. Es aparenta, la gente aparenta tener paz. Y fíjate, ¿qué es lo que enseña, por ejemplo, Cash Luna? ¿Qué enseña sobre todo Joel Steam? ¿Qué enseña? La falsa paz. La falsa paz. ¿Por qué es falsa? Porque dices que si tú lo visualizas, si tú lo miras, tú puedes tener paz. Fíjate, ahorita en este momento hay una persona, no es cristiano, él cree en Dios, pero no es cristiano. Yo lo llegué a escuchar y de hecho yo seguía ciertas de sus enseñanzas. Él estudió él es psiquiatra, pero eventualmente es escritor. Él vive todavía. Y él decía, no, lo que tú visualizas, eso tienes. Bueno, él ahora tiene cáncer. Entonces ahora uno pudiera decir, bueno, si él decía que con la visualización podía estar sano, ¿por qué no visualiza ser sano del cáncer que él tiene? Wayne Dyer se llama, Wayne Dyer. Entonces él escribió un libro que se llama Tus zonas erróneas. Eso que él enseña, eso que él escribió, es algo de lo que escribió Nietzsche, es algo de lo que han escrito muchas personas. Nietzsche influenció en Hitler.
para crear la raza aria, la raza perfecta. Nietzsche influyó en Hitler en relación a eso. ¿Qué dijo Nietzsche? Él escribió un libro, La muerte de Dios. Yo anduve haciendo eso, hermanos. No crean que yo leí cientos de libros de esos. Es falso, no es real. Ah, ¿cómo le llaman también el secreto? Hay un libro, El secreto, de Secret, en donde si tú lo visualizas, tú lo tienes. Y que habla todo, puras cosas sensuales, pura sensualidad. Eso va totalmente en contra de lo que enseña Jesús. Entonces, por ejemplo, si tú te fijas, ¿por qué tanta gente va allá? ¿Por qué millones de personas que escuchan a Joel Osteen? ¿Por qué? Todo eso es vanidad, es orgullo, es superficial. Imagínate, imagínate, va a venir una guerra eventualmente, va a haber una guerra mundial. Eso lo sabemos. El que piense que no va a haber una guerra mundial, yo no sé dónde vive. Lo único que tienes que mirar es las guerras. Siempre va a haber guerras. El problema ahorita es de que nosotros ya tenemos armas en donde puede ser destruido a toda la humanidad. Entonces, ese es el problema. Entonces, imagínate la gente durante una guerra. Imagínate ir y predicar eso que está predicando Joel Osteen allá en Siria, ahorita, en este momento. Imagínate en una guerra mundial, porque hay que seguir predicando la palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Decirle a la gente, oh, Dios quiere que seas rico, ¿verdad? Y no hay ni para comer. ¿Verdad? ¿Qué va a pensar toda esa gente? Y eso va a pasar, hermanos. Eso viene. ¿Cuándo? No lo sé. No lo sé. Pero yo sí creo que viene la ira de Dios. ¿Por qué? Dios es paciente. Dios nos da tiempo para que nos arrepintamos. ¿Verdad? So, vamos a orar para que la iglesia se arrepienta y salga de la vanidad, de las cosas sensuales. Pero si no regresamos yo sí creo que viene pronto la ira de Dios. Yo sí creo que viene la ira de Dios pronto. El Señor nos puede enseñar a través de estas personas. Si tú observas el ministerio de estas personas, de Cash Luna, de Benny Hinn, de Austin, de todas estas personas que son del Evangelio de la Prosperidad, ya uno de ellos, ya anciano, Robert Shula, a él lo miraban millones de personas. ¿En qué terminó su ministerio? Peleándose con su hijo. ¿Y dónde quedó el ministerio? Se fueron a corte. ¿Quién se quedó con ese edificio que él levantó? Un edificio que valía como 60 millones de dólares. La Catedral de Cristal, la Iglesia Católica la compró y ahora la está usando una persona que habla español, no recuerdo cómo se llama él. Otro falso profeta. Inclusive un día yo lo miré y es triste lo que escucha uno ya de los predicadores, falsos predicadores, porque no son, yo digo, pobrecitos, pobres de ellos, porque no solamente no creen a Dios, sino que hasta se burlan. Y yo digo, pobre de ellos, de verdad. Fíjense, yo hace poco le decía al Señor, Señor, si estoy haciendo algo mal, exhórteme.
Oh, my friend. Yo recibí una exhortación del Señor y créeme que me quedé así como el pueblo de Israel cuando el Señor les está dando la ley, Él mismo, y la gente estaba temblando, les rechinaban los dientes, las quijadas le tronaban. Así es, así es. Ya le digo, Señor, mejor exhórteme a través de una persona, porque que te exhorte Dios, olvídate, olvídate. De verdad te lo digo. Horrenda cosa es caer en manos de Dios. De verdad lo es. Entonces, para los que siguen escuchando a Satanás, no vas a morir, no vas a morir. Arrepiéntete, de verdad te lo digo, arrepiéntete y fíjate a quién estás escuchando. Si no tienes paz, o si tu paz es superficial, o sea, con cualquier cosita pierdes la paz. Esa paz es superficial. Si tú te preocupas por dinero, por los biles, si tú te preocupas por tu familia, si eso te quita la paz, tu paz es superficial, no es la de Dios. Porque la paz de Dios es sobrenatural. Nada te lo quita. Nada ni nadie te lo quita. ¿Por qué? Porque tienes la mirada en Jesús. Jesús es la paz. Él es la paz. Y entonces, si no la tienes, arrepiéntete y pon la mirada en Jesús. Y Él te la da. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. ¿Qué dijo Pablo en relación al que lleve un evangelio diferente? Que sea maldito. Y yo no creo que Pablo lo haya dicho así porque se le salió. Eso ya está desde el Antiguo Testamento. Dios mismo lo dijo cuando les da los 10 mandamientos. Ya hay maldición. Entonces, arrepiéntete, anhela. Dios te lo da gratis. Dios te da todo, la fe, todo te lo da Él. Vamos a mirar Jeremías 8:11. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, superficialmente, con psicología, con visualización, con regresión progresiva, con dianética, con todas esas cosas falsas que son superficiales. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Jeremías 14:13. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no verás espada, no habrá hambre entre ustedes, sino que en este lugar les daré paz verdadera. Oh, no, nosotros vamos a ser arrebatados antes de que... Eso es falso, hermanos. Viene la ira de Dios, fíjate bien, viene la ira de Dios. Cuando vino la ira de Dios en el tiempo de Noé pasó la tribulación. ¿En dónde? Adentro del arca. Él iba adentro del arca. Cuando vino la ira de Dios contra Sodoma y Gomorra, ahí estaba Abraham. Obviamente él estaba afuera, pero él ahí estuvo en la tierra, no en Sodoma, no en Gomorra. Lot, que fue sacado de la tierra de Sodoma y Gomorra, él ahí estuvo. Cuando vino la ira de Dios para contra el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, ahí estuvo Jeremías, ahí estuvo Daniel, ahí estuvo Ezequiel, ahí estuvo Habacuc, ahí había muchos profetas en ese tiempo. Daniel fue llevado cautivo, Ezequiel también. Ellos estuvieron ahí. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? Dios los libró del fuego. Dios libró de que se lo comieran los leones a Daniel. Jeremías 16:5, porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar,
ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Fíjate lo que le dice Dios a Jeremías. No entres en casa de luto, ni te lamentes, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Arrepiéntete, todavía hay tiempo. Si tú estás siendo guiado y no tienes paz, arrepiéntete y pon la mirada en Jesús. Sigue a Jesús. Sigue a Jesús. Porque una vez que viene la ira de Dios, hay que pasarla ya. Hay que pasarla. Entonces, horrenda cosa es caer en manos del Señor. Jeremías 23:17. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Hablando Dios, usando la boca de Jeremías. Jehová dijo, paz tendrán, y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dinero, poder, sexo, todo, otra mujer, otro hombre, no vendrá mal sobre vosotros. Eso dicen algunos pastores. Ezequiel 7:25, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Y fíjate, en Apocalipsis 6:4 dice, y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se mataran unos a otros. Y se le dio una gran espada. Eso viene, eso viene. Y eso ha pasado en muchas generaciones, ¿verdad? Pero hay una gran tribulación. Entonces necesitamos seguir al Señor. Necesitamos seguir al Señor. Entonces, fíjense, es el Evangelio el que nos da paz. So, vamos a Salmos 4:8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Salmo 29:11. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Eso ya es posible desde que murió Jesús en la cruz llevando nuestras iniquidades. Y fíjate, aquí lo dice en un salmo o en una lectura del Antiguo Testamento. Salmo 119, 164. Bendito Dios, 119. Es 119, 165. Léanlo ustedes. Salmo 122:8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Eso es aquí profetizando en el Salmo 122 acerca de lo que vino a decir Jesús siempre. La paz sea contigo. Shalom. Isaías 9:6. Porque, otra profecía, porque un niño nos es nacido, profetizando acerca de Jesús. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Ahí está, el que tiene la confianza en Jesús, en Dios, tiene paz. Isaías 32:17. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Eso comienza ya desde que vino Jesús. A través de la justicia, ¿cuál es la justicia? Que Jesús murió por nosotros llevando nuestras iniquidades en la cruz, resucitando. Esa es la justicia de Dios. Ese es el Evangelio. Y el efecto del Evangelio será paz. Y la labor de la justicia, la labor del Evangelio, reposo, el cuarto mandamiento. Tú entras en el reposo cuando recibes el Evangelio. Y seguridad para siempre. Ya desde aquí tú ya tienes seguridad. Ya desde aquí la tienes. Isaías 48:18. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Hermano, pero ya no estamos bajo el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son los mandamientos de que dice Jesús? Debes de ser
pobre de espíritu. Debes de ser manso y humilde de corazón. Tienes que ser misericordioso. Tienes que creer en Él. Señor, ¿qué hacemos? Jesús, ¿qué hacemos? Cree. Cree a lo que yo te digo. Cree. Entonces, con el evangelio, la justicia de Dios es hecha en el evangelio. Cuando tú crees. Entonces, si tú atiendes los mandamientos del Señor, ya una vez que tú eres manso, tienes oídos para oír porque eres pobre de espíritu, ¿qué te impide recibir el evangelio? ¿Qué te impide creer? El orgullo, y muchas veces el orgullo de mi congregación. Ay, no, mi congregación, esta sí es, aquí sí me enseñan la verdad. Si tienes paz, bendito Dios, sigue adelante. Pero hay mucho engaño en las congregaciones. Ya para empezar, las congregaciones no deben de ser así. No deben de ser así. Eso lo hacemos en otro estudio. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que anuncia el evangelio, del que trae nuevas del bien. Jesús, predica el amor de Dios manifestado a través del Hijo de Dios. Jesús es la paz, Jesús es nuestro Salvador, Jesús es nuestro Dios. Pon la mirada en Jesús. Del que dice a Sión, tu Dios reina. Nosotros somos Israel espiritualmente. Está Israel, el pueblo en la carne, que eventualmente Dios les va a abrir el entendimiento, porque por la carne son descendientes de Abraham. Pero Israel, el Israel grande, es todo. Nosotros somos judíos espiritualmente, hijos de Abraham, espiritualmente por la fe. Isaías 53:5. Mas él, hablando de Jesús, profetizando de Jesús, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que nosotros podamos tener paz y no castigo. Él lo llevó en la cruz, y él por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 54:13. Y todos tus hijos serán enseñados por Dios, y se multiplicará la paz de tus hijos. Es el Espíritu Santo el que te abre el entendimiento. Es el Espíritu Santo el que te cambia a través de la sangre del Cordero, el Evangelio, el que te cambia tu corazón y te pone sus mandamientos en tu mente y en tu corazón, que es el amor. Y si tú tienes el amor, tú eres la sal de la tierra. ¿Y qué haces? Tú sazonas esta tierra caminando con el Señor, amando a tu prójimo, siendo manso como Jesús, siendo misericordiosos para con todos, no condenando a la gente, no, llevando el Evangelio, llevando el Evangelio. Salmo 34:14. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca a Jesús y síguelo. Síguelo, Él es la paz. ¿Cómo buscamos la paz? Aquí van a venir personas, así trabaja Satanás, y Dios lo permite, porque para que Satanás haga algo, le tiene que pedir permiso a Dios, por si no sabías. ¿Ok? En el libro de Job, Dios mismo le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? No, pues vengo de allá. ¿Y ya viste a mi siervo Job? Nah, pues ahorita lo tienes bien bendecido, ahí le tienes todo, tiene de todo. Nomás quítale lo que tiene, a ver si te sigue bendiciendo. ¿Y qué le dijo Dios? Ok, te doy permiso, atácalo, pero no le quites su vida, no lo mates. ¿Cuál es la táctica de Satanás ahora? Ahora es al revés. Satanás es astuto,
pero le pide permiso primero a Dios. Jesús le dice a Pedro, ya Pedro le había dicho, Señor, yo no te niego, me vas a negar. Pedro, me vas a negar. ¿Por qué? Porque su corazón todavía no había sido cambiado. Pedro, me vas a cambiar, me vas a negar. No, no te voy a negar, Señor, me vas a negar. Tú y todos me van a negar. No, no te niego, Señor. Vienen por Jesús y él con la espada le quiere cortar la cabeza a uno. Ahí no lo negó, pero cuando Jesús le dijo, alza eso, al que vive por la espada, por la espada va a morir. Entonces ahí se confundió Pedro, no sabía. Entonces ya Jesús le había profetizado, le dijo, Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte, pero no te preocupes. Yo ya le pedí a mi Padre para que no pierdas tu fe. Jesús aboga por nosotros. Entonces, lo que hace Satanás, primero le pide permiso a Dios. Él no puede hacer más de lo que Dios le permita. Salmos 55:18. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Y hay muchos, sobre todo son demonios. Y los demonios, obrando en personas. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Misericordia y verdad, igual que justicia y paz. Jeremías 28:9, el profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Santiago 3:18, y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hechos 10:36. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, este es Dios de todos, es lo mismo. El evangelio de la paz, Jesús es nuestra paz. Voy a hacer un estudio también en relación a todas las falsas doctrinas, el catolicismo, ahí está la palabra, pero lo tuercen. Y todas en las iglesias evangélicas, todas, porque ya ahorita todo está corrompido. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú ya eres justificado, si tú crees, tienes que tener paz. Ese es el fruto del Espíritu. Paz. Entonces, si no tienes la paz, no has creído o no te has arrepentido. Pregúntale al Señor. O a lo mejor no has querido renunciar. Dios te ayuda a dejar el mundo. Solos no podemos. Solos no podemos. Es a través de Dios. Pero si tú prefieres más el mundo que a Dios, es como la otra vez pusieron ahí un buen ejemplo. Es como que tú te vas a casar con una persona y esa persona tiene 3 novios o 3 novias y tú dices, no, pues me voy a casar contigo. Ok, entonces, ay, pero tengo otros 2 novios o tengo otras 2 novias, ¿cómo las voy a dejar? ¿Te casarías tú con esa persona? ¿Verdad que no? Entonces es lo mismo. ¿Cómo Dios te va a dar a tu corazón cuando tu corazón anhela? Sí, quieres a Jesús, pero también quieres dinero, quieres propiedades, quieres esto, quieres el otro.
puras cosas del mundo. No, a Dios es todo o nada. Pero este es lo bonito, que cuando tú lo prefieres a Él, lo que necesitas para vivir aquí en este mundo, carnalmente te lo da, pero te da otras cosas. Lo más importante, que el dinero no te puede dar, que es la paz, es una de las cosas del fruto. El amor, el gozo, el dominio propio, la misma mansedumbre. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Si tú te ocupas nada más por ganar dinero, por las cosas sensuales, vas a morir. Es más, estás muerto. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El ocuparse pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo me ocupo? Renuncia a todo lo del mundo y dedícale el tiempo al Señor. Deja que Él hable, ponte a estudiar la palabra, ponla en audio, hazlo por un periodo de tiempo de 10 días, de 20 días, de un mes. Y deja todo lo demás y ocúpate de eso y vas a ver cómo vas a tener paz. Porque Dios te está hablando, porque te estás ocupando por las cosas del Espíritu. El Espíritu tiene su necesidad del Espíritu. Romanos 14 del 17 al 19. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, el Evangelio. Nosotros sabemos también lo que es justo en la carne, ¿verdad? Mirando las cosas en la carnalmente, aunque aquí siempre va a haber injusticia carnalmente. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la verdadera riqueza, el Espíritu Santo. Porque ni Salomón, cuando las personas que se preocupan por las cosas de este mundo, ay, pues cómo voy a comer, ay, de qué voy a vivir, ay, cómo voy a comprar la ropa para mí, para mis hijos, dice Jesús. No te preocupes, busca el reino y su justicia, dice, ni Salomón, con todo el dinero que él ganó, él nunca se pudo vestir como una florecita, como un lirio. Y busca tú fotos de un lirio. Qué hermosos son. ¿Sabes qué representa ese lirio? Que tú te llenes, que seas limpio. Y ese vestido, que seas lleno, ese vestido de lino, es el Espíritu Santo. Es lo más hermoso, es de la mejor forma que tú te puedas vestir, con el Espíritu Santo. Y Dios te lo da gratis. Anhela el Espíritu Santo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Gálatas 5:22, siempre lo menciono, el fruto del Espíritu, paz. Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad. Nosotros somos santificados, yo ya hice un estudio en relación, nosotros somos santificados desde que estamos escuchando la palabra, lo que está escrito en la Biblia. Somos santificados, pero necesitamos ser sellados con el Espíritu Santo, sin la cual nadie verá al Señor. Marcos 5:34. Fíjate, Jesús, cuando anda llevando las buenas nuevas del reino, sanando enfermos, curando, ayudando a toda la gente, dándole vista a los ciegos, como una sombra de los que son ciegos porque no conocen a Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva,
Ve en paz y queda sana de tu azote. Marcos 9:50, perdón. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la vas a sazonar? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. ¿Qué es la sal? Las bienaventuranzas, mansedumbre, misericordia y sobre todo amor. Y tened paz los unos con los otros. Filipenses 4:7, y con esto termino. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿Cómo? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Tú pon la mirada en Jesús. Si te estás congregando en un lugar, te lo voy a decir simple, donde te congregues. Si alguien te dice que no es malo, que las riquezas no son malas, las riquezas, ¿cómo te lo explico simple? Tú no puedes seguir a Dios y seguir lo del mundo. Ahí Jesús lo deja claro. O me sigues a mí o al mundo. Entonces surge la pregunta, hermano, pero entonces, ¿cómo le hago para vivir? Busca primero a Jesús y lo demás viene por añadidura. Si tienes una casa y no la puedes pagar, déjala y ponte a rentar. Ahí ya tienes paz. O no, pero por la avaricia de que quieres tener tu casa, ¿verdad? De todo no es tuya hasta que no la pagues. La mayoría de la gente no son dueños de sus casas. ¿Y sabes cómo lo sé? Deja de pagarla 6 meses y a ver qué te pasa. A ver si tienes esa casa. No es tuya. Entonces, si ya la casa es tuya, no quiere decir que porque ya tienes una casa te vas a morir, no. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? Entonces, si tú pones la mirada al Señor, en el Señor, y estás firme en el Señor, ya Él te dice qué hacer, ¿verdad? Entonces, no que sea pecado que seas dueño de una casa, aunque a los discípulos de Dios sí les llama que dejen todo. Y tú ya puedes mirar ahí, Pedro lo dijo, Señor, dejamos todo. Van a ser recompensados, le dijo Jesús. ¿Qué le pasó a Ananías? Ananías en el Nuevo Testamento, que le mintió al Espíritu Santo. Cayó muerto. ¿Por qué? Porque en su corazón ya llevaba otra intención. Digamos, pudiera ser la intención de Judas, de enriquecerse. Y de hecho, las congregaciones en las que nosotros nos congregamos ahorita, eso Jesús lo terminó cuando Él murió en la cruz. Nosotros ya no debemos de andar en edificios hechos por el hombre. Ahí no vive Dios. La gente que dice vamos a la casa de Dios no sabe lo que dice. Tú vas a la casa de Dios cuando te vas de rodillas y estás en espíritu y en verdad con el Señor. Estás en el cielo mismo, a través del Espíritu Santo, a través de tu ángel también que lleva lo que tú estás diciendo y lleva tus oraciones. Ahí estás en la casa de Dios, donde vive Dios. Dios no vive en casas, en edificios hechos por manos humanas. Voy a hacer un edificio. Hay una carta, bueno, lo voy a mencionar en el siguiente estudio. Hay cartas, hay libros que no están en la Biblia que deberían de estar. En el siguiente estudio voy a hacer eso. La carta a la Odisea. Ahí hay mucha información, la escribió Pablo. Y ahí está en Colosenses. Ese es el siguiente estudio que vamos a hacer. Si no tienes paz, sigue a Jesús. Él te da la paz. Renuncia a todo y deja que Él te selle con su Espíritu. Cuando te sella con su Espíritu Santo, no lo dejes. No sigas otra vez al mundo. Tienes que estar en oración
y se puede estar haciendo todo el día, si tú quieres. Si tú quieres. Si estás trabajando, bueno, estás trabajando, pero si es un trabajo donde estás callado, no estás, puedes estar reflexionando alguna escritura. Ahí estás en espíritu y en verdad. Ok, Dios los bendiga y que la paz de Dios esté con todos ustedes.